Hoy celebramos el Día del Padre y normalmente en este día hablamos de los padres, les hablamos de responsabilidad, les hablamos de provisión, les hablamos de ejemplo, de carácter, de amor, de presencia, de muchas cosas. Y todo eso es necesario, pero hoy quisiera ir un poquito más allá y no quiero hablar solo a los padres, sino a todos, a los que tuvieron un buen padre y también a los que tienen una herida cuando escuchan la palabra padre. Porque para algunos la palabra padre trae gratitud, para otros trae silencio, para algunos trae recuerdos hermosos, para otros trae una silla vacía, para algunos trae seguridad, para otros trae preguntas. ¿Por qué papá no estuvo? ¿Por qué no me reconoció? ¿Por qué no me afirmó? ¿Por qué me trató como me trató? ¿Por qué tuve que crecer tratando de probar a los demás que yo valía? Hay heridas que no se ven en la ropa, pero se sienten en la identidad, en la manera como nos comportamos. Hay personas que están bien vestidas, bien peinadas, son responsables, trabajan, sirven, sonríen, pero por dentro todavía hay un niño esperando que alguien les diga, tú eres mío. Qué lindo que Dios dice, tú eres mío. Me encanta eso. Tú eres mi hijo, tú eres mi Giovanni, tú eres mi Benjamín, tú eres mi Julio, tú eres mío, dice Dios. Tú perteneces, tú tienes valor, tú no eres un accidente, tú no eres una vergüenza, tú no eres un error. Y aquí está la grandeza de la Biblia y del Evangelio. Dios no solamente perdona pecadores, Dios adopta hijos. Dios no solo limpia nuestro pasado, Dios sana nuestra identidad. Dios no solo nos saca de Egipto, de la tierra de la esclavitud, también nos saca de la mentalidad de esclavos. Dios no solo nos da una iglesia, nos da una familia. Dios no solo nos llama siervos, también nos llama hijos. Romanos 8 nos lleva al centro del corazón del Evangelio. Pablo dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. Eso significa que hay gente que puede estar en la casa de Dios, pero todavía vive con mentalidad de esclavo. Sirve, pero tiene miedo, ora, pero duda, predica, pero no tiene seguridad, da, pero con sospecha, obedece, pero con miedo. Se esfuerza pensando, tengo que hacer más para que Dios me ame. No sé cuánto les pasó, a mí me pasó por años. Tengo que hacer más para que Dios me ame. Tengo que sacrificarme más para que Dios me ame. Tengo que ayunar más. Tengo que esforzarme más. Todo eso viene de un pasado donde se nos enseñó que para ser amados necesitábamos actuar, hacer algo para entonces recibir ese amor. Así que algunos siguen pensando, tengo que demostrar más para que Dios me ame, para que Dios me acepte. Tengo que producir más para que me valore. Pero San Pablo dice, no, eso no es el espíritu que recibimos. Recibimos el espíritu de adopción. Y por ese espíritu podemos clamar con libertad, Abba, Padre. Abba, Padre. Dígalo conmigo. Abba, Padre, una palabra hebrea, papito lindo, no es solamente una doctrina, esto va más allá. Es el corazón de un hijo que descubre que ya no tiene que vivir como un huérfano. La herida del padre toca la raíz de la identidad. Es muy importante responder a esta pregunta. ¿Quién crees que eres? ¿Qué piensa que eres? ¿Tienes valor? ¿Tienes valía? ¿Te respetas a ti mismo? ¿Sabes que eres muy especial? La identidad no se forma solo con lo que logramos. La identidad se logra con lo que escuchamos, con lo que recibimos, con lo que nos afirmaron o con lo que nos negaron. Un niño no nace preguntando por nuestro currículum. Un niño no nace preguntando cuántos títulos tenemos. Un niño quiere saber algo más profundo. Él quiere saber, soy amado, soy recibido, soy importante para alguien. Alguien se alegra de que yo exista. Por eso la ausencia de un padre puede dejar una marca profunda
Y no siempre es ausencia física. A veces el padre estuvo en la casa, pero nunca estuvo en el corazón. Nunca tuvo tiempo, nunca tuvo momentos. Estaba en la mesa, pero no hablaba. Pagaba cuentas, pero no abrazaba. Cuán importantes son los abrazos. Denle un abrazo a la persona que está a su lado. Son lindos los abrazos sanan. Ese padre que daba órdenes, pero no con amor, exigía respeto, pero no sembraba ternura. Y la ternura es importante. Otros ni siquiera estuvieron, otros no reconocieron, otros rechazaron, otros desaparecieron, otros hicieron sentir a sus hijos como una carga. Y cuando esa raíz queda, entonces las personas pasan la vida tratando de compensar. Qué lindo Benjamín con Yaneli. Pasan por la vida tratando de compensar. Pasan por la vida tratando de demostrar que son algo y que son importantes. Una identidad herida se sana cuando el Padre Celestial nos vuelve a llamar. Yo escuché su voz, no audible, pero su voz de amor que dijo, Giovanni. Y lo mismo debe haber pasado con Eusebio, con Rebeca, con Isabel, con cada uno de nosotros. El Padre Celestial nos volvió a nombrar. Porque el problema no es solamente lo que nos pasó, el problema es lo que nos hizo creer de nosotros mismos. La herida dice, no vales, pero Dios dice, eres mi hijo. La herida dice, no perteneces, pero Dios dice, te he recibido, eres mío. La herida dijo, fuiste rechazado, pero Dios dice, te escogí en Cristo Jesús. La herida dijo, tienes que probar tu valor, pero Dios dice, tu valor ya fue declarado en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 1, en el versículo 5, dice que Dios nos predestinó, nos preparó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hoy puedo levantar mi cabeza, pararme firme y decir, soy hijo de Dios, Él es mi Padre Celestial y tú también lo puedes decir. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1, en el versículo 12 declara, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad de ser llamados hijos de Dios. La identidad cristiana no comienza diciendo, yo sirvo, comienza diciendo, soy el hijo de Dios, soy un hijo. No comienza con lo que yo hago, comienza con mi adopción. Él abrió sus brazos para mí. No estoy solo, cuento con su sonrisa. Cada mañana que me arrodillo está ahí. Cada noche antes de dormir y me arrodillo está allí. Durante el día Él está ahí. Mi Padre me ama, tu Padre te ama. Tu Padre Celestial está a tu lado, nunca te dejará. La vida cristiana no comienza con lo que yo rindo, comienza con el amor del Padre. El Padre Celestial no repite nuestras heridas, las redime. Uno de los grandes problemas espirituales es que muchas personas proyectan sobre Dios la imagen de un Padre terrenal. Si tuvieron un Padre ausente, imaginan a un Dios distante. De tal manera que hay personas que abren su corazón y me han dicho, no tengo problemas con el Espíritu Santo, es dulce, es lindo, es abrazador. No tengo problemas con Jesús, dio su vida por mí en la cruz del Calvario, era lleno de amor, pero cuando pienso en el Padre, algo pasa conmigo. Me puse a pensar en esto hace un tiempo y me di cuenta que de lo que menos se predica es del Padre. Así que, mis hermanos, es muy importante que conozcamos a Dios como nuestro Padre. Aleluya. Así que si tuvieron un padre ausente, imaginan a un Dios distante. Si tuvieron un padre duro, imaginan que Dios siempre está enojado. Si tuvieron un padre impredecible, que hoy estaba muy bien, lleno de amor, mañana cambiaba y estaba lleno de ira, un día era lleno de cariño y al otro día era lleno de gritos, entonces imaginan a un Dios que es inestable, me ama hoy y mañana no me ama. Si tuvieron un padre que no los reconoció, viven como si Dios también no los quisiera. Pero escúchenme, Dios no es una versión, aleluya, de lo que pasamos o de las cosas que recibimos en este mundo. Dios es el Padre perfecto que viene a sanar lo que los padres imperfectos, y todos lo somos, dañaron o no pudieron dar. En el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran,
Jehová con todo me recogerá. Escuché el testimonio de un sacerdote. Él estaba en una iglesia y él hablaba contra los cristianos, contra los protestantes, los hermanos separados, decía él, padre Borrás, español. Y un día un pastor llegó a visitarlo y le dice: yo vengo a compartirle mi testimonio. Escucho lo que usted dice de nosotros, pero déjeme contarle algo importante. Yo me encontré con Jesús. ¿Usted conoce a Jesús? Yo sé que Él vive. ¿Sabe usted que Jesús es real? Él transformó mi vida. Y después de una conversación y amistad con este pastor, el padre se convirtió a Cristo Jesús. Fue sacado de su trabajo, fue abandonado, no tenía nada en el momento que fue sacado. Era el orgullo de su familia. En ese tiempo en España, en cada familia había un sacerdote y él era el orgullo de su familia, pero ahora había perdido todo eso. Y de un momento a otro se encuentra solitario en la calle sin saber dónde ir ni qué hacer. Pero el Espíritu de Dios vino a él y le dijo el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y dice que visitó la iglesia de su amigo, el culpable de que ahora él conociera a Jesús. Y ahí estuvo con él y le abrieron las puertas y comenzó a crecer y se convirtió en un tremendo maestro de la palabra de Dios. ¡Qué palabra tan poderosa! Mi padre me recogerá. Eso significa que Dios no pasa por encima del abandonado, no pasa como o trabaja de acuerdo a lo que hemos recibido. La vida a veces parece ciclos. Sufrimos, rechazo. El ciclo de la burla de los demás, el ciclo del abandono. Pero cuando venimos a Cristo, esos ciclos se rompen para siempre, se detienen para siempre, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. Aleluya. Así que Dios recoge lo que otros soltaron. Dios abraza lo que otros rechazaron. Dios levanta lo que otros dejaron tirado. Dios no se avergüenza de lo que otros no quisieron reconocer. Jesús nos enseñó a decir: Padre nuestro. Maestro, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús le dijo: cuando oréis, decid Padre nuestro. En la manera de empezar nuestras oraciones: Padre mío. Qué tremenda bendición poder venir ante Él y decirle: tú eres mi Padre. No dijo Dios eterno solamente, no dijo solamente Señor soberano. Eso es cierto, pero Jesús nos lleva más cerca. Nos enseñó a venir al cielo y decir: Padre nuestro. Alabado sea Dios. La fe cristiana no es solamente obedecer a un rey, es regresar al Padre. Por eso la parábola del hijo pródigo en Lucas 15 es muy profunda. El hijo se fue, gastó la herencia de su padre en todo lo que pudo, cayó, se ensució, perdió la dignidad, terminó lejos. Es nuestra historia. Cuando volvió, traía un discurso de esclavo. El discurso era: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre no lo dejó terminar su discurso. El padre corrió, lo abrazó, lo besó, lo vistió, le puso un anillo que significa como un convenio, un contrato. ¿Qué hacemos cuando un compromiso? Le puso un anillo, le puso calzado y lo sentó a la mesa. El hijo quería volver como jornalero, pero el padre lo recibe como hijo. Eso es el evangelio. Uno llega diciendo: no merezco, y Dios responde: te amo. Uno llega diciendo: fallé, Dios responde: te restauro. Uno llega diciendo: no tengo dignidad, pero Él dice: tengo el mejor vestido para ti. Uno llega diciendo: dame un rincón, déjame dormir en algún lugar ahí en el suelo. Dios responde: siéntate a mi mesa. La sanidad de nuestra identidad ocurre cuando dejamos de negociar como esclavos y empezamos a sentirnos como hijos. Aleluya. Hay una historia que parece escrita para todos, para los corazones que han vivido con una identidad rota. Es la historia de Mefiboset. Segunda de Samuel 4:4 dice que Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Cuando llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán,
Su nodriza lo tomó y huyó. En la prisa, el niño cayó y quedó lisiado de los pies. Así que Mefiboset no tenía que gritar su identidad, su destino. Mefiboset renqueaba, no caminaba bien. No solo perdió a su padre, perdió su paz, perdió su casa, perdió su seguridad, perdió su posición y perdió su manera de caminar. No siempre caminamos derecho, no siempre caminamos hacia nuestras metas. Estamos como incapacitados para ir más allá. Vivimos como que podemos lograr la mitad, un poquito más, quizás menos, pero no estamos acostumbrados a llegar hasta el final. En la vida de Mefiboset, su infancia fue marcada por la tragedia, por la pérdida, por la limitación. Además, él venía de una casa complicada. Saúl había sido rey que comenzó bien, pero terminó lejos de Dios, dominado por los celos, la desobediencia, el temor, la violencia. Mefiboset heredó una historia que él no escogió, pero ¿quién escoge su historia? ¿Quién escoge su historia? Y hay personas que cargan consecuencias de decisiones que no tomaron. Cargan apellidos, cargan apellidos, cargan historias, cargan ambientes, heridas familiares, patrones que comenzaron antes que ellos existieran. Mefiboset terminó viviendo en un pueblo que se llama Lodebar. Qué lindo el hebreo, porque Lodebar significa lugar sin pastos, sin abundancia y sin plenitud. ¿Dónde nació? ¿Dónde creció Mefiboset? ¿Dónde vivió? En Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Significa lugar sin pastos, sin abundancia y sin plenitud. Esa era la vida de Mefiboset, una figura fuerte. Hay gente que vive emocionalmente en Lodebar. Respira, trabaja, sonríe, viene a la iglesia, pero por dentro dice: yo vivo en un lugar donde no crece nada, no espero mucho, no merezco mucho, no creo que alguien me busque. Pero un día David se sentó a la mesa y estaba agradecido. ¿Cuántos están agradecidos por lo que reciben? ¿Verdad que Dios ha sido bueno? La bondad de Dios la vemos de Él directamente, la vemos alrededor de las personas que menos esperamos. Dios, wow, cuánta bondad. Y David se sienta a la mesa y dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? David no preguntó: ¿hay alguien perfecto? No preguntó: ¿hay alguien fuerte? No preguntó: ¿hay alguien que pueda servirme? David pregunta: ¿hay alguien a quien yo pueda mostrar misericordia? Y ahí está el evangelio escondido. Dios no nos buscó porque estábamos completos. No nos buscó por eso. Dios no nos buscó porque éramos perfectos o porque éramos sin pecado. Nos buscó porque hizo pacto. Dios no nos recibió porque éramos fuertes. Dios nos recibió por su gracia. Dios no nos sentó a la mesa porque caminábamos bien. Todo lo contrario, nos sentó a la mesa porque Cristo abrió un camino para nosotros. Cuando Mefiboset llegó ante David, se postró y dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Eso dijo Mefiboset. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esa era la identidad que tenía Mefiboset. Un perro muerto. Esa frase revela que su identidad estaba herida, revela su autoestima, revela cómo se sentía. No solamente dijo: estoy lisiado, sino que dijo: soy un perro muerto. La tragedia no solo había afectado sus pies, había afectado su manera de verse. Se había esparcido por todo su alma, por todo su espíritu. Y eso le pasa a mucha gente. La caída fue en la infancia, pero la frase queda en el alma para siempre. El abandono fue años atrás, pero la inseguridad sigue tras nosotros. El rechazo fue antiguo, pero todavía define nuestras relaciones. ¿Alguien te dejó? ¿Alguien no te reconoció? ¿Alguien no te afirmó? ¿Alguien te trató como si no valieras? Y con los años la herida se vuelve identidad en lo que soy. Pero David dijo: no tengas temor. Y esa es la primera palabra que muchos hijos heridos necesitan escuchar. No tengas temor. No te traje para humillarte. No vine a recordar tus defectos.
No vine a cobrarte la historia de tu familia. No estoy aquí para destruirte. Estoy aquí. Te he mandado a llamar para mostrarte mi misericordia. Y ese es nuestro Dios. Nos llama para mostrarnos su misericordia. David le devolvió las tierras, le dio provisión, le dio honra. Pero lo más hermoso es esto: Mefiboset comerá siempre a mi mesa. Y es una palabra que guardo en mi corazón. Dios está siempre, aleluya, ahí conmigo en la mesa. Dios está ahí siempre, en cualquier lugar donde esté. El texto repite la idea: comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. ¿Cómo comía Mefiboset ahora? Como hijo del rey. ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros? Aleluya. ¿Quiénes somos nosotros? Hijos del rey. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Eso es poderoso, porque cuando Mefiboset estaba debajo de la mesa, sus pies lisiados no eran lo primero que se veía. La mesa cubría su vergüenza. La mesa hablaba más fuerte. En la mesa él no era definido por su caída, era definido por la gracia del rey. Así hace Dios con nosotros. La gracia no niega lo que pasó, pero ya no permite que eso siga molestando nuestra vida. La gracia de Dios no borra nuestra historia, pero le cambia el final. ¿Cómo hubiera sido mi final si no me encuentro con Dios? Pero cuando vine a Cristo, Él cambió toda mi vida. Y ahora mi final es completamente otro. No a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? A la manera de Dios. No a la manera de mis esfuerzos, sino a la manera de Dios. No en lo que yo pueda lograr o no pueda lograr, a la manera de Dios. No en la forma, en lo que yo merezco o no merezco. La gracia de Dios significa favor no merecido. En otras palabras, todo lo que Dios nos ofrece, todo lo que Dios nos da, no lo merecemos. Es por gracia. Pero por ser por gracia, no tengo nada de qué gloriarme, porque toda la gloria, la honra y la alabanza es para nuestro Dios. La gracia no dice que no hubo caída, que no tenemos errores, pero dice que ahora estoy sentado a la mesa. ¡Qué privilegio! La gracia no dice que no hubo dolor. Claro que hubo dolor, pero ahora hay un Padre. Tal vez alguien llegó hoy con complejo de Lodebar. Todavía vive en Lodebar. Tal vez alguien llegó diciendo: yo no soy digno de sentarme a la mesa. Yo no soy como los demás. Yo estoy dañado. Yo vengo de una historia complicada. Mi familia es difícil. Mi infancia fue dura. Mi padre no estuvo. No fui reconocido. Mi casa nunca se afirmó. Pero el rey nos manda llamar. Y cuando el rey llama, Lodebar, o sea, nuestra derrota, deja de ser y se convierte en victoria. Cuando el rey llama, la vergüenza ya no tiene la última palabra. Cuando el rey nos llama, la historia familiar no decide nuestro destino. Ahora somos transformados, y en lugar de esperar que nuestra familia cambie, somos agentes de transformación dentro de nuestra familia. Somos las personas que son luz en medio de las tinieblas. Somos la sal de la tierra. ¿Sabe? Somos lo que da sabor. Alabado sea el nombre de Dios. Usted es alguien importante. No estás aquí ni te has encontrado con Dios para quejarte, ni para reprochar, ni para desquitarte. Ahora te has encontrado con Dios para ser la luz en medio de las personas a las cuales amas, para mostrar lo que antes no se había podido mostrar. ¿Y cómo lo hago, pastor? No tienes que hacer nada. Permite que Cristo se manifieste en tu vida. Actúa como Jesús. Sométete a Dios. Aleluya. Manifiesta el amor de Dios a todos y Dios será glorificado. Ahora estamos alrededor de la mesa. ¿Cuánto tan gloria a Dios? Quiero terminar con esto. La identidad de hijo nos sostiene. Cuando sé que soy su hijo, puedo llorar libremente, ya no de dolor, sino de gratitud. Recuerdo cuando me convertí a Jesús, era un sábado santo, Semana Santa. Sirvieron la comida. Y por primera vez bajé mi rostro para orar, y cuando cerré los ojos descubrí que Dios habitaba dentro de mí. Por 3 años
había estado llorando casi que todos los días. Me sentía solo. Y pasaron muchas cosas. Cuando mamá murió, el padrastro se lanzó completamente al alcoholismo. Nos dividieron. Recuerdo que un día llegó y dijo, mañana me llevo los míos. Eran 5, de José hasta Cristian, mis 5 hermanos menores. Mañana vengo por ellos. Tengo una mujer, me los llevo conmigo. A mí no me miró. Y yo pasé toda la noche con mis hermanos abrazados, diciéndole a Dios, no permita, Señor, que no se vayan. Y los miré con mucha atención, porque tal vez era la última noche que pasaba con ellos. Al otro día, ya era noche y el carro de mi padrastro no había aparecido. Y yo sentía victoria. Y de pronto, mirando por la ventana, el carro se acerca y comienzan a montar todas las pertenencias de ellos. Y entonces tomo la iniciativa de irme con ellos. No tenían cama, no tenían nada para ellos. Tiró unos cartones al suelo, puso unas colchas y los acostó. Yo estaba muy bravo y me dice, ¿está bravo? Y no supe qué decirle. Si hubiera dicho que sí, quizás hubiera sido golpeado otra vez. Simplemente me quedé así, apretando los dientes. Por 3 años había llorado tantas cosas, pero ese día, cuando cerré los ojos y di gracias a Dios, veo que Dios está dentro de mí. Comencé a llorar y llorar y llorar, pero un llanto diferente. Era el llanto de aquel que sabe que Cristo habita su corazón, que Cristo ha llenado su vida. Puedo llorar ahora de felicidad y ver su gloria. ¡Aleluya! Cuando pasé depresión, las pastillas te matan las emociones, algunas, no estoy contra los medicamentos ni nada por eso, pero en mi caso las emociones se habían ido. Me gusta venir, adorar a Dios, darle gloria, decirle te amo y de pronto llorar. Pero con los medicamentos no podía llorar, no hay expresiones, no hay nada, no hay emociones. Así que busco al doctor que se convierte en un amigo y le digo, quiero volver a llorar, devuélvame las emociones. Quiero volver a sentirme triste, quiero volver a sentir alegría, no siento nada. Y me dice, es que no puedo hacer eso. Él era mexicano y hablaba con acento. Giovanni, yo no puedo hacer eso, no sé qué voy a hacer con usted, me decía. Y le digo, yo quiero que me devuelvan las emociones otra vez. Quiero venir ante Dios y llorar como siempre lo he hecho. Podemos llorar sin perder nuestra identidad. Sé que soy hijo. Claro que puedo fracasar algunas veces, es parte de ser cristiano. Pero ahora ya no me siento destruido. Cada fracaso lo tomo como una enseñanza y digo, bueno, Dios, ayúdame a aprender qué fue lo que pasó y a levantarnos de nuevo. Sé que soy hijo. Ahora le sirvo, pero no en esclavitud. Le sirvo por gratitud. Me siento un deudor. Le sirvo con todo mi corazón y mi mayor gozo es servirle a Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Cuando soy su hijo puedo ser corregido, pero ahora sin sentirme rechazado. Cuando sé que soy hijo puedo bendecir a otros y ya no compito con nadie. Tengo lo más importante, soy hijo de Dios. Tienes lo más importante, eres hijo de Dios. Ya no estamos llamados a las competencias ni a las envidias. Deje a los demás ser quien soy. Deje a los demás ser quienes son y deje que Dios forme su vida. Así que podemos bendecir a otros sin competir con nadie. Cuando sabemos que somos hijos, puedo ser padre sin tratar de sanar mi ego usando a mis hijos. Oh, Sofía, tienes que ser la mejor en la escuela. Lleva mi apellido. Saca las mejores notas. Quiero ver +8 en todas tus notas. Nunca la he presionado. Tiene algunas 6. Tiene algunas 6. Muchas 6, sí. Pero no lo hace para ganarse mi cariño ni mi amor. Es mi hija. De todas maneras, y saque lo que saque. Y aquí está una de las grandes verdades para el Día del Padre. Nadie puede ser un padre sano si todavía vive esclavo y vive herido. Porque un padre herido puede amar, pero también puede herir. Puede proveer, puede proteger, pero también controlar. Puede estar presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Puede exigir honra, pero no sembrar confianza. Y para llegar a ser el padre que debo acercarme a mi Padre Celestial y decirle, Señor, vine a ti
y comencé de cero. Necesito aprender. Quiero estar en comunión contigo y estar en tu presencia, porque estando cerca de mi Padre Celestial, aprenderé algo de Él. Y esto es lo más maravilloso de ser cristiano, estar cerca de Dios, aprender de Él y poder ser influenciados por Él para poder llegar a cumplir esta tarea tan difícil, como dice Carla al principio, de ser padre, o de ser pastor, o de ser líder, o de ser amigo, o de ser lo que somos. Que Dios nos ayude a manifestarlo a Él. Y aún hay tiempo, aún hay tiempo. Podemos levantar de las cenizas si es que te sientes en ese extremo. Puedes comenzar de nuevo si es que piensas que tienes que comenzar de nuevo. Pero ahora va a ser diferente porque ahora tienes a Cristo en el corazón. Y con Él todo se facilita. Con Él todo es más bonito. Termino con ese texto de Mateo 11:28 que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar.